Hola iglesia, hoy estamos en la sección número 5 de Alfa. ¿Por qué y cómo leer la Biblia? Tenemos un video que te va a enseñar, va a compartir contigo algo acerca de la Biblia, ciertos datos importantes que yo creo que es bueno saber. Y es muy importante que tú como iglesia, como miembro de la familia Amigos, sepas que para nosotros es importante la palabra de Dios. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, nuestra visión, nuestro trabajo, cualquier propósito, inclusive cualquier evento que planeemos, siempre está basado en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es algo increíble. Es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño que la Biblia, la palabra de Dios, era la Biblia que estaba sentada ahí puesta en una repisa coleccionando polvo nomás, pero en realidad yo nunca la abrí, nunca la leí. Para mí la Biblia no era la palabra de Dios, eran nomás letras en páginas blancas. No tenía ningún significado, mucho menos ningún valor especial para mí. Pero cuando tú comienzas a conocer de Dios y cuando tú comienzas que es a través de la Biblia que Dios se expresa de una manera personal, amorosa con cada uno de nosotros, es cuando tú aprecias la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante. Inclusive la palabra de Dios estuvo desde la creación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En el libro de Génesis comienza con la palabra de Dios. Luego la palabra de Dios la veo manifestada de muchas maneras. Cuando Dios habla su palabra a Moisés, a los profetas, a muchas personas. Pero habiendo un plan necesario para que nosotros pudiéramos plasmar esa palabra de una manera más práctica, esa palabra, el verbo, o sea, Dios se hizo hombre. O sea que esa palabra se hizo humanidad y vino y estuvo con nosotros, entre nosotros. Esa es la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios no es simplemente eso. Nosotros entendemos que la palabra de Dios, dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, que es inspirada por Dios. Toda palabra en la Biblia que tú tienes es inspirada por Dios. No es inventada por el ser humano. No es algo, pensamientos, no son ideas de alguien, no, es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada por Dios en la Biblia es la palabra theonemus, que significa theo Dios y nemus espíritu. En otras palabras, de una manera que lo entiendas, es como si Dios hubiera soplado su espíritu, su aliento, sus palabras en los escritores de la Biblia, para que ellos, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, pudieran escribir. Es por eso que en la Biblia tú no encuentras ninguna contradicción, como muchas personas dicen. No hay ninguna. Son puras cosas que la gente inventa. Eso es algo real. Ahora, tú tienes que verla no como nos enseñaron tal vez cuando estábamos pequeños, que la palabra de Dios o la Biblia es un libro de puras reglas, de condiciones, que condena todo lo que hacemos. No. La Biblia tenemos que verla no como un libro que está lleno de prohibiciones, sino como una carta que está llena de puras protecciones. Son la manera como Dios quiere hablar a su gente, es la manera como Dios quiere guiar a su gente, como la quiere instruir, y Él la quiere proteger, Él le quiere decir cómo vivir mejor, y es por eso que Dios utiliza su palabra para hacer eso. Ahora, tú tienes que abrirla, tú tienes que leerla, tú tienes que investigarla, porque el Proverbio 25:2 es un proverbio excelente. Dice, gloria de Dios es esconder un asunto, pero gloria del rey es escudriñarlo. En otras palabras, Dios metió en su palabra unas joyitas especiales para ti, que están reservadas para ti. Unos consejos de un papá amoroso para que vivas mejor, para que no te lastimes, para que tú puedas vivir una vida increíblemente satisfecha. Entonces la buscamos y cuando la encontramos nos emocionamos porque sabemos que sí, gloria para Dios es esconder un asunto, pero Él quiere que la encuentres, Él quiere que tú la busques y Él quiere que la disfrutes. Ahora, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios no la vemos como algo riguroso, como algo cargado, como algo difícil. No, al contrario, la vemos como una aventura. Porque cuando yo la leo, veo cómo Dios obró en el pasado y cómo Dios me promete que va a obrar en mi vida ahora. Ahora, esa palabra de Dios, el secreto es cómo compartirla con otras personas.
Vamos a ver ahora enseguida que la palabra de Dios ha sido una continuidad. Es un libro que se escribió en un periodo de 1400 años, 66 diferentes libros, y no tiene ninguna contradicción. De todos los sectores socioeconómicos, de las personas educadas, personas no educadas, personas que tenían un trabajo, que eran religiosos, personas no religiosas, de diferentes continentes. Todo eso Dios lo juntó para hacer un libro perfecto. En diferentes periodos el libro habla lo mismo, del amor de Dios por ti. Eso es lo que compartimos nosotros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesús, esa palabra. Porque dice que la gente tiene que creer, que por su boca confesarán, y ellos tienen que saber qué confesar. Y esa palabra de Dios tiene la respuesta para ellos. Porque la palabra dice, en 1 Juan 5, el que cree en Jesús tiene la vida, el que no cree en Jesús no tiene la vida eterna. Nosotros tenemos que compartirla. Pero para poder compartirla, tenemos que leerla, tenemos que conocerla. Y a veces nos da miedo porque pensamos que no estamos preparados, que no conocemos toda la Biblia para poder compartir. No, tú tienes que compartir lo que Dios pone en tu corazón y tienes que compartir lo básico, que Dios te ama y Dios tiene un plan para tu vida. Comienza ahí y verás cómo la gente, cuando comienza a conocer un poco más, no de la Biblia en sí, del libro, sino que es la palabra de Dios, tiene un poder increíble para cambiar. Un poder increíble para mejorar tu vida y la de las personas que están a tu alrededor. Por eso, iglesia, hoy les pido que por favor miren este video con atención, porque tiene mucha información increíblemente que tal vez te va a revolucionar la manera como ves tú la Biblia. Te invito a que lo veas a continuación. Vivimos en una época en la que estamos mejor conectados que nunca. Y tan pronto como algo pasa en cualquier lado del mundo, nos enteramos de inmediato. Pero con tanta información a nuestro alcance, puede ser difícil filtrar lo realmente importante de lo superficial. Para muchas personas la Biblia parece un poco anticuada, aburrida o simplemente difícil de entender. ¿Qué es lo que podría decirnos la Biblia en el siglo XXI? En el siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire predijo que la Biblia se convertiría en una pieza de museo en un plazo de 100 años y sería reemplazada por filosofías más avanzadas. Pero en la actualidad la Biblia sigue siendo el libro más popular del mundo, la creación literaria más exitosa de todas las épocas. Cada año más de 100 millones de Biblias son vendidas o regaladas. Se ha descargado la Biblia de la aplicación YouVersion más de 200 millones de veces. La Biblia es el libro bestseller del año, cada año. De hecho, es tan popular que se ha excluido de las listas semanales de bestsellers. La Biblia sería el libro más vendido a la semana, cada semana. Muchos dirían que la Biblia es el libro más popular de todos los tiempos, porque también es el más poderoso. Puede cambiar personas y sociedades. El escritor de los Salmos describe la Biblia como algo más deseable que el oro. De hecho, es tan preciada que algunas personas han arriesgado su vida para compartirla con otros. Era marzo del 2009, un día muy temprano. Marcia fue llamada por un desconocido. Tenía una pregunta sobre un documento del carro y le pidió que fuera a la estación de policía. No sabíamos por qué ni lo que pasaría. Solo oramos juntas y ella fue a la estación de policía. Mientras esperaba que ella regresara, de pronto escuché su voz junto a otras voces detrás de la puerta y luego la vi ahí parada con 3 guardias. Estaba yo en shock. Ellos buscaron todo y nos apresaron a las 2 con todas nuestras cosas como Biblias y películas de Jesús. Nos llevaron a la policía de seguridad. Nos interrogaron por muchas horas. Creo que fue el primer día que nos amenazaron con tortura física en esa celda oscura del sótano. Solo nos abrazamos y nos dijimos adiós, porque pensamos que era nuestro último día en la tierra. Teníamos tanto miedo. Recuerdo que lo único que podíamos hacer en esa celda oscura era orar una por la otra. Nos conocimos por primera vez en el 2005 y al terminar nuestros cursos de teología, ambas sentimos que teníamos la misma pasión por nuestro país, por regresar ahí y compartir este mensaje con nuestra gente. Por ello, aunque sabíamos que era peligroso,
decidimos regresar. Llamamos a nuestro pastor que estaba en Londres y le pedimos que nos enviara miles de Biblias. Esto no fue fácil. Recibimos los Nuevos Testamentos y comenzamos nuestra primera misión. Casi siempre de noche cargábamos como 140 Nuevos Testamentos en nuestras mochilas para ponerlos en los buzones. A veces, en el invierno, caminábamos por muchas horas, como 8 o 9, y casi después de 3 años distribuimos 20,000 Nuevos Testamentos. Tenemos historias increíbles de cómo Dios nos protegió y pudimos ver sus milagros. Distribuíamos Biblias, hablábamos con las personas y habían 2 comunidades de fe que se reunían en nuestro apartamento. Sabíamos que era arriesgado. Pasamos casi 9 meses en prisión y estuvimos 14 días separadas. Nos pusieron en aislamiento. Puedo decir que en esos 9 meses tuvimos como 10 juicios en 10 tribunales y en cada uno los jueces y los fiscales nos amenazaban con la ejecución por la horca y querían poner presión para que neguemos nuestra fe en Jesús. No teníamos una Biblia con nosotras, pero aprendimos a vivir de los versículos de la Biblia. Y cada día orábamos y pedíamos a Dios que nos dé el poder de vivir esos versículos para que nosotras, otros prisioneros, puedan verle a Él. Fue casi después de 9 meses que supimos que teníamos apoyo desde diferentes partes del mundo. Y debido a todos esos defensores, el gobierno tuvo que liberarnos, aunque no fue su deseo. Marcia habló de las Biblias que dejábamos en los buzones de cartas. Al hacerlo, solo orábamos por esas Biblias. No sabíamos quiénes las recibirían. Hace 2 años atrás estábamos en Australia y nos invitaron a una iglesia. Después de nuestro testimonio, una pareja subió al escenario. Ambos lloraban y comenzaron a contar su historia. Dijeron que la esposa encontró una de esas Biblias que habíamos dejado en los buzones. Encontraron la Biblia y toda la familia se convirtió a Cristo solo con leer el Nuevo Testamento que pusimos en el buzón. La Biblia es inspirada por Dios. Pablo nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. La traducción literal de la palabra griega es exhalada por Dios. La Escritura es exhalada por Dios. ¿Por qué creo que la Biblia es inspirada por Dios? En pocas palabras, y esto es para simplificarlo más, afirma serlo, parece serlo y prueba serlo. Afirma serlo, este es un ejemplo. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Parece serlo, cuando la lees, parece ser cierto y prueba serlo. He descubierto que en mi vida, al poner la Biblia en práctica, al leerla, he sentido que Dios me habla a través de ella. Yo te invito a hacerlo, inténtalo, y descubrirás que prueba ser la palabra de Dios. El Papa Francisco, en su carta Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, exhorta a todos a estudiar la Biblia por sí mismos. Él dice, nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. En un periodo de 1600 años, la Biblia fue escrita por al menos 40 autores. Reyes, eruditos, personas pobres, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, historiadores, profesores, profetas, doctores, escribieron diferentes tipos de literatura como historia, poesía, profecía y epístolas. La Biblia es 100% el trabajo de autores humanos, pero también es 100% inspirada por Dios. Es claro en los Evangelios que Jesús pensó que la escritura del Antiguo Testamento fue inspirada por Dios. Para él, lo que la Escritura decía, Dios lo decía. Así es como también ha pensado la Iglesia en la mayor parte del mundo a lo largo del tiempo. La Biblia es inspirada. Es nuestra autoridad en cómo vivir. San Pablo dice que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia está llena de sabiduría práctica y principios. Cómo amar y perdonar a otros, consejos para una vida sana, el trabajo, educar a los hijos, cuidar a familiares ancianos y mucho más.
nos da pautas para sacar el máximo provecho de nuestra vida. Y podrías pensar, bueno, eso parece un reglamento. Acabará con mi libertad. Pero en realidad todos necesitamos límites. Imagina si los deportes no tuvieran reglas ni lineamientos. Sería imposible jugar y sería bastante confuso verlos. Si no hubiera límites ni reglas básicas en la vida, entonces nuestras vidas serían un caos total. Dios nos ha dado orientaciones para vivir, no porque nos odie o quiera hacernos infelices, sino porque nos ama y quiere que disfrutemos la vida al máximo. La verdadera libertad proviene de saber que Dios está en control y que existen límites. Sí, sabemos que los niños que crecen sin límites son inseguros, son infelices. Y es lo mismo con nosotros. De hecho, los límites se establecen por amor. Dios no dijo no mates porque quería arruinar la diversión. No dijo no cometas adulterio porque se aguafiestas. No quiere que las personas sean heridas. Él te ama. A través de la Biblia, Dios ha hablado. Pero también, a través de la Biblia, Dios aún habla. La Biblia ha sido descrita como una carta de amor de Dios. Cuando recibes una carta de una persona que amas, guardas la carta. He guardado cada carta que mi esposa Pipa me ha llegado a escribir. No porque las cartas sean importantes, sino por la persona que las escribió. Y Jesús dijo esto: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Y la Biblia es una comunicación de la persona que amamos. Si quieres, es una carta de amor de Dios. Y eso la hace tan emocionante de leer. Jesús afirma que el propósito de la Biblia no es solo estudiar la Biblia por sí misma. El propósito de la Biblia es traernos una relación con Jesucristo. Él dice que el propósito de este libro es traerte a una relación. Y esa relación es lo que importa. Tengo un amigo llamado Earl Smith. Todos los miembros de su familia eran adinerados. Él era tan rico que no necesitaba trabajar y en vez de ello empezó a consumir drogas. Consumió drogas tan fuertes que terminó en el hospital a la edad de 30. Alguien fue a visitarlo y le llevó un regalo. Una copia del Nuevo Testamento. Él estaba emocionado porque se dio cuenta que las páginas de su nueva Biblia eran perfectas para fumar hierba y comenzó a enrollar Mateo, Marcos, Lucas, y cuando llegó al Evangelio de Juan, finalmente empezó a leer. Después de leer el Evangelio de Juan, él llegó a la fe en Jesucristo y su vida no volvió a ser la misma nunca. Tuvo un impacto en toda su vida y en las personas a su alrededor, incluyendo a su psicóloga, una hermosa doctora llamada Tommy. Ella no podía entenderlo. No puedo entenderlo, le decía él. Yo lo tengo todo. Un buen trabajo, dinero, familia, amigos. Y aún así, dentro de mí, me siento completamente vacía. Mientras que tu vida es un verdadero caos. Y aún así, tienes esta extraordinaria paz interior. Entonces Earl le contó todo lo que había leído en la Biblia. Le explicó cómo se sentía al ser amado por Jesucristo. Él llevó a Tommy a conocer a Jesús. Y luego se casó con ella. Él y yo estudiamos juntos en la Universidad de Teología. En los últimos 40 años que he sido cristiano, he leído la Biblia prácticamente a diario. No porque sienta que debo hacerlo, sino porque me encanta. Es como decir, ¿por qué desayuno a diario? Porque me gusta. Para mí, no leer la Biblia es como saltarse una comida. Porque la Biblia para mí es mi alimento espiritual. Y quiero alentarte a desarrollar un patrón constante de leer la Biblia a diario, pidiéndole a Dios que te hable. Es una experiencia increíble cuando lo hace. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi padre murió en el 81. Mis padres no iban a la iglesia cuando me hice cristiano y estaban un poco preocupados. Mi madre después se convirtió al cristianismo, pero mi padre, en realidad, siempre fue un poco cauteloso, yo diría, sobre mi fe. Y realmente nunca dio algún indicio de que tuviera fe. Entonces, cuando murió, claro que
Lo extrañaba, yo estaba en shock por su muerte. Pero para mí había un ingrediente extra. Me preocupaba si tenía fe o no, si era cristiano. Unos días después de su muerte, estaba leyendo la Biblia y sentí que Dios estaba hablándome en un versículo. Esto fue en Romanos 10:13 y decía: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo sentí que Dios me decía con ese versículo: tu padre sí me invocó y él fue salvado. Y eso fue tan reconfortante. Pero en ese momento, Pipa, mi esposa, entró a la habitación y dijo: acabo de leer un versículo y creo que es para tu padre. Es de Hechos 2:21 y dice esto: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fue extraordinario porque esto solo está 2 veces en el Nuevo Testamento. Pipa leyó en una parte y yo leí en la otra. Luego, 3 días después, fuimos a nuestro grupo pequeño de estudio bíblico y estábamos estudiando Romanos 10, particularmente el versículo 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto ocurrió 3 veces en 3 días. Dios parecía estar hablándome con ese mismo versículo. Pero tal era mi falta de fe que la siguiente mañana en el camino al trabajo todavía estaba preocupado por esa cuestión. Y cuando salía del subterráneo miré hacia arriba y ahí en la estación había una valla publicitaria enorme. Y esta decía: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. No olvido que a un amigo le conté la historia de lo que me pasó y me dijo: ¿crees que el Señor está intentando hablarte? Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees tú que el Señor está intentando hablarte hoy? Y si es así, ¿se lo permitirías? Ok, iglesia, espero que te haya gustado este video. Toda la información muy importante. Ahora me preguntarás: pastor, ¿y entonces cómo leo la palabra de Dios? Te voy a dar 3 maneras de leerla. La primera, la vas a leer como un estudiante. ¿A qué me refiero? Con ganas de aprender. Tú vas a tomarlo y lo vas a decir: voy a aprender algo acá, porque la palabra de Dios es un libro de instrucciones. Segundo, la vas a leer como un soldado. ¿A qué me refiero? Te vas a tener una disciplina de poder hacerlo con ganas, sabiendo que de eso depende tu vida, para poder ser salvo. Es decir, como un soldado de vida o muerte. Tú la quieres leer, no importa qué pase, te vas a esforzar. Y tercero, como un atleta. Es decir, vas a tener que hacer un sacrificio, vas a tener que sudar, vas a tener que echarle ganas, sudar la gota gorda, vas a tener que hacer tu propio esfuerzo de poder sacar el tiempo para esto. Cuando la lees de esas 3 maneras, entonces tú vas a encontrar que la palabra de Dios viene a ti. Y la palabra de Dios, cuando tú la lees en ese momento, cuando ya sabes leerla, cuando estás gozoso buscando algo que tú quieres, dice la palabra, para terminar todo este versículo, Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra y divide la coyuntura, los tuétanos, divide los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que penetra dentro de ti. Cuando tú la tomas como un manjar, como miel dulce, entonces penetra en tu cuerpo y es la que te hace mostrar a ti dónde estás bien, dónde estás mal. Es la que llega a tu corazón, te da la convicción para cambiar y te muestra los pasos a seguir. Ahora, es bueno leerla, es bueno estudiarla, inclusive es bueno memorizarla. Pero en esta iglesia, mi versículo favorito de mi vida es Santiago, donde dice: no somos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Es por eso que nosotros aprendemos la palabra, no para compartir la palabra simplemente, para refutarla con alguien más, para estregársela a alguien más en la cara. No, nosotros la ponemos en acción. Es decir, lo que la palabra dice, yo practico lo que la palabra dice y yo enseño con mi ejemplo lo que la palabra dice. Y te pido que tú lo hagas de igual manera, porque muchas personas van a ver en ti a la Biblia. Como decía San Agustín, en todo momento compartan su Biblia y cuando sea necesario la abren. Iglesia,
Esa es la clase de hoy. Ahora te animamos para que vayas a tus grupos, grupos de jóvenes, de adultos, caballeros, damas, de parejas. Enseguida te vamos a colocar aquí las claves para que entres, para que tengas acceso y te conectes con cada grupo. Por favor, participa, por favor, habla. Si tú eres una persona que lee mucho la Biblia, comparte algo. Si no te da pena, no te dé pena. Estamos en familia, estamos en confianza. Busca preguntas, respuestas a dudas que tengas, por favor compártelas. Queremos que tú puedas hoy sentirte que puedes comenzar un viaje, una aventura leyendo la palabra de Dios. Gracias, iglesia, los amo. Estoy acá afuera porque vamos a tener nuestro servicio en unas semanas afuera. Luego les doy más información, eso viene más información. Pero esta pandemia no nos va a ganar. Por eso vamos a practicar hoy lo que es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Feliz noche.